Bueno, vamos a ver cómo anduvo este primer parcial, esta primera autoevaluación, ¿sí? Yo les decía que son modelos parecidos a los de UA21, ¿sí? Por lo tanto, nos conviene practicar con estos como para que en el momento en que vayan a dar el examen, bueno, esto ya lo tengan hecho. El primero de los ejercicios dice que tenemos los elementos G, T, R y J, ¿no? Y nos dan distintos datos de cada uno. Fíjense, de G me dan la configuración electrónica externa y me dicen que termina en 5S1. Por lo tanto, si yo hago toda la configuración y llego a 5S1, el número que me da de electrones es 37, ¿sí? Entonces ya sé el número atómico del elemento G. Otra cosa que nos dicen es que T forma un catión. Si se acuerdan, catión es positivo, monovalente. Es decir, que es uno positivo, catión monovalente. Y nos dice que ese catión monovalente tiene 18 electrones. Entonces el catión tiene 18 electrones. Por lo tanto, el elemento sin carga positiva tiene que tener 19 electrones, es decir, un electrón más. ¿Para qué? Y para que se me anule la carga positiva y me dé 0. ¿Ok? Entonces ya sé que el número atómico de T es 19. Por otro lado nos dicen que R, nos dan el número másico, dice, es un isótopo que tiene 33 neutrones en su núcleo. Entonces si yo resto el número másico menos la cantidad de neutrones, me va a dar la cantidad de protones. ¿Por qué? Y porque el número másico es la suma de protones y neutrones. Entonces resté el número másico, que era 59, a los neutrones que me dicen que tengo, y entonces me da que tiene 26 protones. Por lo tanto, Z va a valer 26. ¿Sí? Y el último, que me dicen, J, forma un anión. Anión, si se acuerdan, negativo. Divalente, 2 negativo. ¿Sí? Entonces, anión divalente es que es 2 negativo. Ok. Y me dicen que es isoelectrónico con el tercer gas noble. El tercer gas noble es el argón, helio, neón, argón. Y el número atómico del argón es 18, es decir, que tiene 18 electrones. Por lo tanto, si el anión divalente tiene 18 electrones, el elemento va a tener número atómico 16, es decir, que va a tener 16 electrones. ¿Por qué? Y porque este era 2 negativo. Bien. Ahora sí vamos a las preguntas. La primera pregunta nos dice, indicar el número atómico de T y de J. Bueno, el de T ya lo habíamos sacado, es 19, ¿sí? Lo teníamos acá. Y el de J es el que acabamos de ver, que nos daba que tenía 16 electrones, por lo tanto tiene 16 protones, por lo tanto el número atómico es 16. Bien. Punto B. Nos dice indicar la configuración electrónica del elemento R. ¿Sí? Entonces del elemento R lo hago con 26 protones. ¿Sí? Entonces hago toda la configuración y esto termina en 4s2, 3d6. Como nos piden la configuración electrónica externa, ¿sí? Son los 2 electrones que tengo en el S más lo que me quedaba del D. ¿Sí? Es decir, es esta, 4s2, 3d6. Y finalmente nos dice que ordenemos de forma creciente los radios atómicos de G, T y J, identificando cada uno con su símbolo químico. Entonces G es el rubidio, número atómico 37. T es el potasio, número atómico 19. Y J es el azufre, número atómico 16. Esto quiere decir que si los tengo que buscar, los tengo que buscar en la tabla periódica y ordenarlos de forma creciente de radio atómico, digo, bueno, el azufre está arriba, ¿sí? O sea, es el más chico. Después bajo un renglón y acá me encuentro a el potasio. Y después bajo un renglón más y está el rubidio. Es decir, que este sería el más chico, después seguiría este y después seguiría este. Ese es el orden. Bien, problema 1. Problema 2. Nos dice, el elemento D forma un anión trivalente. Anión negativo, trivalente, 3 negativos. Y me dicen que es isoelectrónico con el catión que forma el segundo elemento alcalino térreo. ¿Sí? Entonces, me dicen que es isoelectrónico con el catión que forma el segundo elemento alcalino térreo. Fíjense, estos eran los alcalinos, estos son los alcalinos térreos. El segundo alcalino térreo es el magnesio.
Y el catión que forma el magnesio, acuérdense que todos estos tienen 2 electrones en el último nivel, por lo tanto esos 2 electrones los va a ceder y va a quedar 2 positivo. Entonces el catión que forma es este, 2 positivo. Entonces digo, si el magnesio tiene número atómico 12, ¿sí? El magnesio más 2 va a tener 10 electrones. ¿Y porque para que me quede 2 positivo, tiene que tener 2 electrones menos. Bien. Y como me decían que este anión era isoelectrónico, es decir, que tiene la misma cantidad de electrones que este, bueno, este también entonces tiene 10 electrones. ¿Ah? Entonces me decían, el anión trivalente es isoelectrónico con el catión del magnesio. Si el catión del magnesio dijimos que tiene 10 electrones, este también tiene 10 electrones. 10 electrones tiene el anión trivalente, por lo tanto el elemento no va a tener 10 electrones, va a tener 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 7 y los 3 negativos, ahí me daba el anión. ¿Sí? Entonces, el elemento D tiene 7 electrones. Me piden que haga la configuración electrónica externa, hago la distribución de esos 7, externos son los del último nivel de energía. En el punto B me dicen que determine el número de masa de un isótopo que tiene 10 neutrones. Entonces, si su número atómico es 7, es que tiene 7 protones. Si tiene 7 protones y tiene 10 neutrones, su número másico, el de este isótopo, va a ser 17, el número atómico 7. ¿Sí? Y finalmente me dice que ordene los elementos los elementos D, el segundo alcalino terrio y el elemento Z15. D es el nitrógeno. El segundo alcalino era el magnesio y el de Z15 es el fósforo. Y que los ordene de, que dice, menor a mayor. Sí, en orden decreciente, de mayor a menor, de carácter metálico. Entonces, el magnesio es el que mayor carácter metálico tiene. Sí, es un metal. Después el fósforo y después el nitrógeno. Y me comí el último que dice la fórmula de un compuesto formado por el anión trivalente de D y el catión del enunciado. Entonces, el anión trivalente era de D, era el nitrógeno. Entonces digo, este es 3 negativo. Y del resultado era, el catión era el magnesio. Este es 2 positivos. Entonces, si se acuerdan, lo que hago es, para escribir la fórmula, cruzo directamente las valencias. Este 3 lo pongo acá y este 2 lo pongo acá. Este es el nitruro de magnesio. Bueno, revísenlo, a ver qué onda y a ver cómo andamos parados en esto.